Presentaciones para la escuela sabática del primer trimestre de 2025. El amor de Dios y su justicia. Lección 8 para el 22 de febrero de 2025. Libre albedrío, amor y providencia divina. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. ¿Es Dios responsable del dolor, la muerte, las guerras, el hambre? ¿Estamos predestinados por Él para cumplir un propósito concreto en esta vida? Si es así, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Si Dios nos dio libertad de elección y lo que ocurre en este mundo no es responsabilidad suya, cabe preguntarnos, ¿quién tiene el control de lo que sucede en este mundo? Dios es soberano. ¿Todo lo que sucede es voluntad de Dios? Dios todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Dios? Dios de libertad. ¿Es Dios responsable de nuestros actos? Dios de predestinación. ¿Determina Dios quién se salva y quién no? Dios victorioso. ¿Tiene Dios el control de este mundo? Veamos a Dios soberano. ¿Todo lo que sucede es voluntad de Dios? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Un soberano es un monarca que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Los soberanos de este mundo, tales como los antiguos reyes absolutistas o los grandes dictadores, hacían cumplir su voluntad en su territorio. Por ser el creador, Dios es el soberano supremo de este mundo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. De ello podemos deducir que todo lo que ocurre en este mundo es voluntad de Dios. ¿Es cierta esta conclusión? El Salmo 81 nos muestra algo asombroso. Dios está deseando hacer su voluntad en este mundo, pero nosotros no le dejamos. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Dios quiere que tengamos paz y descanso, pero nosotros escogemos otros caminos. Porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Dios nos ama tanto que quiere protegernos de todo mal, pero respeta nuestra libertad de rechazarlo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Dios Todopoderoso.
¿Hay algo imposible para Dios? Porque nada hay imposible para Dios. Dios es todopoderoso, es decir, puede hacer cualquier cosa que se proponga. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Porque nada hay imposible para Dios. Dios puede hacer cosas que desafían las leyes naturales, como partir el mar, detener el sol, alimentar a miles de personas con unos pocos panes. Dios puede hacer todo, excluyendo paradojas evidentes, como crear una piedra tan pesada que él mismo no pueda mover. Pero eso no implica que él haga todo lo que es capaz de hacer. La Biblia presenta varias acciones imposibles para Dios, porque son contrarias a su propio carácter. Por ejemplo, negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tampoco puede mentir, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tampoco puede ser tentado por el mal. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no podía librar a Jesús de la cruz y al mismo tiempo redimirnos del pecado. Por eso eligió hacer lo más beneficioso para nosotros. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dios puede salvarnos a todos, pero no quiere obligarnos a ser salvos. Dios de libertad. ¿Es Dios responsable de nuestros actos? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios nos pide que le amemos a Él y que amemos también a los demás, porque haciendo esto guardamos la ley y evitamos el pecado. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si todos amásemos como Dios desea que amamos, dejaríamos de sufrir muchas de las terribles consecuencias del pecado. Entonces, ¿por qué no nos obliga Dios a amarle a Él y a amarnos entre nosotros? Si nos obligase a amarle, ¿dónde quedaría nuestra libertad? ¿Dónde quedaría nuestra responsabilidad ante Él? Además, ¿podríamos llamar amor a ese tipo de amor forzado? Ocurren muchas cosas que Dios desearía que nos sucedieran, pero que no dependen de Él, sino de nuestra propia elección. Somos nosotros, pues, responsables de nuestros actos. Dios de predestinación. ¿Determina Dios quién se salva y quién no? En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pablo dice que Dios predestinó a algunos para alcanzar la salvación, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó,
Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De esto se deduce que predestinó a otros para la perdición. ¿Es correcta esta conclusión? El término griego usado por Pablo y traducido como predestinación es proorizo, que significa limitar de antemano, proponer una meta y figurativamente predestinar. Dios ha planeado nuestro futuro y nos propone una meta para alcanzar, la vida eterna. Si decidimos libremente aceptar este plan, Él guiará providencialmente nuestra historia para que se cumpla en nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En caso contrario, Él hará todo lo posible para que cambiemos de idea, pero al final respetará nuestra elección de salvarnos o perdernos. Hallamos una sola predestinación en la palabra de Dios, de individuos y de un pueblo, a saber, que el hombre está predestinado a ser salvo. Muchos han mirado hacia el final, pensando que estaban seguramente predestinados para gozar de la bienaventuranza celestial. Pero esta no es la predestinación que revela la Biblia. El hombre está predestinado a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. Está predestinado a ponerse la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Está predestinado a usar los medios que Dios ha puesto a su alcance a fin de combatir contra toda mala concupiscencia, mientras Satanás está jugando el juego de la vida por su alma. Está predestinado a velar y orar, para escudriñar las Escrituras, para evitar caer en la tentación. Está predestinado para tener fe constantemente. Está predestinado a ser obediente a toda palabra que sale de la boca de Dios, para que pueda ser no solo oidor, sino hacedor de la palabra. Esta es la predestinación bíblica. Dios victorioso. ¿Tiene Dios el control de este mundo? Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si todo ocurriera según la voluntad ideal de Dios, nunca habría existido el mal, sino solo la dicha, el amor y la armonía perfectos. Para que este plan sea efectivo, todos los seres creados deben aceptar libremente que la voluntad de Dios es perfecta y buena. Tras la terrible experiencia del pecado, la humanidad cumplirá el propósito divino porque Jesucristo ha vencido para darnos la oportunidad de cumplir el propósito de Dios. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero mientras no llegue ese momento, podemos preguntarnos, ¿controla Dios este mundo? Aunque Dios controla este mundo y actúa y dirige la historia para llegar al fin que Él desea, hasta cierto punto permite que Satanás tome el control de ciertas situaciones. Por eso nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no obligará a los hombres a obrar con justicia, a amar la misericordia y a andar humildemente delante de Dios. Pone el bien y el mal ante los instrumentos humanos y establece claramente cuál será el resultado de seguir el uno o el otro. Cristo nos invita diciendo, sígueme, pero nunca se nos fuerza a seguir en pos de sus pisadas. Si no andamos en sus pisadas, es porque esto constituye el resultado de una elección deliberada. A medida que contemplamos la vida y el carácter de Cristo, surgen en nosotros fuertes deseos de ser como Él en nuestro carácter. Y proseguimos en conocer al Señor y en saber que como el alba está dispuesta a su salida. Entonces comenzamos a comprender que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.